para que las fibras de los axones de las células ganglionares que conforman el nervio óptico, eso es claro lo que acabo de decir, pasen a través de la esclera fácilmente. ¿Listo? Entonces imagínense esto, muchachos. Yo creo que aquí tomar la presentación. Iris, córnea. Entonces tenemos hacia afuera la esclera, luego sigue la coroides, perdón ahí que se me va, y luego la retina, ¿cierto? Hacia adentro. Entonces, si de la retina salen los axones de las células ganglionares para conformar el nervio óptico, estos axones tienen que atravesar coroides y esclera. Entonces la esclera se perfora a ese nivel. Acuérdense que esta es la zona más gruesa de la esclera, lo mismo que aquí adelante. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes miran un fondo de ojo, cuando ustedes miran un fondo de ojo, están observando la retina, pero aquí en la cabeza del nervio óptico, que es en esta zona que, ¿cómo se llama? Anillo neural, por ahí estamos teniendo todos los axones de las células ganglionares que finalmente confluyen y se meten por acá, por este bulto, ¿cierto? O sea que esta parte blanquita que ustedes están viendo realmente es como si yo viera una lucecita por donde se alcanza a visualizar algo del blanco de la esclera. ¿Listo? Cuando vimos retina sabíamos que esto tiene que tener un grosor y una relación. ¿Recuerdan la relación? La regla Isen. ¿Qué es la regla Isen? Que este anillo neural debe ser más grueso inferior, luego superior, luego nasal y por último temporal. O sea que esta papila está bien, conserva la regla Isen, ¿cierto? ¿Por qué es más grueso inferior y superior? Porque pues esta zona lleva todos los axones de las porciones de la retina más grandes. Eso es claro. Una de las cosas que a ustedes les va a permitir sospechar de glaucoma es cuando esta regla se pierde. Cuando observen que el anillo neural es más pequeño y más angosto, o sea que la excavación es más amplia. Eso está claro y lo hablamos alguna vez. Nosotros no hacemos diagnóstico de glaucoma, pero sí impresiones diagnósticas. Es muy importante que ustedes remitan. Si usted ve un cambio en el anillo neural, remita, porque si no, el paciente cuando luego vaya al oftalmólogo va a llegar con un glaucoma y ya no hay nada que hacer. Entonces es mejor que lo hagan de manera oportuna. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasa entonces cuando la excavación es muy grande? O sea, cuando hay un aumento de la presión intraocular que disminuye el espesor del anillo neural. Se amplía tanto la excavación que yo podría visualizar un punteado que se ve aquí que corresponde a esa perforación de la esclera que la vamos a denominar lámina cribosa. Entonces, si usted en fondo de ojo alcanza a visualizar la lámina cribosa, remita con urgencia. ¿Por qué? Porque quiere decir que está tan amplia la excavación y tan profunda que le permite ver hasta este nivel, hasta la esquina. Es decir, es una excavación supremamente profunda. ¿Listo? Pues por eso me gusta tanto hablar de la lámina cribosa, porque de plano les va a permitir a ustedes hacer diagnósticos muy contundentes. Si usted me dice en el fondo de ojo, paciente con una disminución del anillo neural, alteración de la regla Isen, excavación de 0,8 y se visualiza la lámina cribosa, lo que me dice que es una excavación profunda, maravilloso. El oftalmólogo va a ver eso, es un muy buen observador. Ustedes son muy buenos observadores y hicieron una revisión muy completa. Listo. ¿Qué más tenemos que saber de la esclera? Básicamente eso. Listo. Igual pues saben que tienen que estudiar, tenemos la ventaja de que tienen el videito ahí para que le den una repasadita según las cosas.
Ahora sí, el tema que vamos a ver hoy es bellísimo. Es un tema maravilloso. Y espero les guste mucho porque entre otras va a ser de lo que más vamos a manejar. La conjuntiva. Va a ser la estructura con la que más nos vamos a relacionar. Y es una estructura que podemos tratar. ¿Sí? O sea que si yo tengo la habilidad y si por norma, ¿cuál es la ley que nos rige a nosotros? Cosas que les enseñan en primero y no se pueden olvidar. La ley 372, le falta el 2. La ley 372 nos da la potestad de formular medicamentos y de tratar patologías del segmento anterior. ¿Sí? Eso significa que si usted es adherente a esa ley, en su estudio usted va a hacer mucho énfasis en el manejo farmacológico de alteraciones del segmento anterior. ¿Y quién está en segmento anterior? La conjuntiva. Y la noticia es que en la actualidad la conjuntiva es una de las estructuras que más se afecta por muchos factores. Uno de los más importantes, ojo seco. ¿Sí? Entonces nos interesa muchísimo saber de conjuntiva. Y la otra noticia es que la conjuntiva, aun cuando a mí me enseñaron, ojo, cuando me enseñaron lágrima, yo creía que la glándula lagrimal principal era la principal productora de lágrima y resulta que no. La principal productora de lágrima es la conjuntiva. ¿Por qué? Porque es la que produce lágrima constantemente para que usted mantenga su ojo humectado. Y esta que es una mucosa, ¿listo? Entonces vamos a ponerle mucha atención a la conjuntiva porque nos interesa bastante saber de ella. Entonces la conjuntiva es una membrana mucosa y la razón de que sea una membrana mucosa significa que es una estructura que tendrá que mantener constantemente hidratada. Las mucosas deben estar hidratadas, por ejemplo su boca está recubierta por una mucosa y si no se hidrata, usted todo se va a estar incómodo, va a estar maluco. Usted necesita estar hidratado. Entonces es una membrana mucosa. Recubre la superficie del ojo, entonces voy a dibujar párpados con la pestaña. Luego veremos que el párpado no está separado, aquí es por hacerlo gráfico, pero no está separado el ojo. La conjuntiva recubre la parte anterior de las del ojo desde el limbo, parte de la segmento de la parte anterior del globo ocular, pero no cubre todo el ojo. En un momento se dobla formando un saco y luego recubre la cara interna del párpado hasta muy cercano a la pestaña. Esto, imagínense que es en todo alrededor, o sea, mi ojo, la parte más visible de la esclera, está cubierta por conjuntiva y luego se dobla y recubre la cara interna del párpado. O sea que en todo nuestro alrededor, en esta porción, me encantaría arrancarme estos ojos y mostrarles, tengo fondo de saco. Por eso es que no es posible que un lente de contacto se vaya para el cerebro, como uno le dicen, ay, si me pongo el lente de contacto y si eso se me va para el cerebro. No hay forma. ¿Por qué no hay forma? Porque a lo máximo que puede llegar el lente es acá alojarse en el fondo de saco. ¿Listo? Ok. Entonces recubre la superficie del ojo. Es muy vascularizada y muy inervada. ¿Qué es lo que dice la mamá cuando usted llegó con el ojo rojo? Ay, ahora este le dio conjuntivitis. Ya la mamá hace diagnóstico fácil, porque sabe que lo que más se activa y lo que más se pone rojo es la conjuntiva, ¿sí? Eso significa que es muy activa ante cualquier situación o cualquier agresión. Responde activamente en defensa de la estructura. Y muy inervada, o sea, muy sensible, ¿sí? Y nos damos cuenta cuando nos cae un cuerpo extraño, una pestaña, algo tan simple como una pestaña, un mugrecito, hace que nosotros lagrimemos mucho y se nos pone el ojo rojo y nos molesta. ¿Quién inerva la conjuntiva? Quinto par ganeo. ¿Listo? Pues ya ustedes saben mucha cosa. Fuertemente adherida a los 360 grados del limbo esterocorneal. Entonces, si miramos de frente,
La córnea no está cubierta por conjuntiva, solo es a partir del limbo hacia acá, ¿cierto? Entonces, a los 160 grados del limbo se adhiere fuertemente, es decir, que es difícil que la conjuntiva se desprenda. Señor. Yo como diferencia, si es la conjuntiva o la córnea en la que está inflamada, o bueno, O sea, cuando entra algo al ojo, Pero, perdón, cuando la conjuntiva, ¿quién? o la córnea. Porque la córnea es esta y la conjuntiva estaría en esta zona, ¿sí? Entonces, me gusta su pregunta, pero usted la va a responder. Piensa en la estructura corneal. Características claves de la córnea: transparente, ¿cierto? Y es una de las más grandes, ¿cierto? Y que tiene un epitelio que se regenera y no se piso. Si hubiera una córnea inflamada, ¿qué esperaría usted encontrar que se afecta? Exacto. Se altera la transparencia. Entonces, una de las cosas es que, ya para yo saber si la córnea está inflamada, es que la transparencia ya no está muy buena, ¿cierto? Si eso pasa, entonces, ¿qué síntoma me referiría al paciente? Ahí está la respuesta. Ahora, si la conjuntiva se inflama, ¿cuál es? De lo poquito que hemos visto, que es muy vascularizada, que es una mucosa. Si la conjuntiva se inflama, ¿qué es lo que usted va a ver? Vasos más grandes, más dilatados, un ojo rojo. La pregunta yo se la haría al contrario, o la cambiaría un poquito, es ¿cómo hago para reconocer si lo que está inflamado, si lo que es ojo rojo, o sea, lo que está sobre lo blanco, que es la esclera, ya sabemos, está rojo? ¿Cuándo yo sé si es la conjuntiva o cuándo yo sé si es la esclera? Porque la conjuntiva vulvar tiene algo de movilidad, ¿sí? Y existe una posibilidad diagnóstica que pues yo se las anticipo para que ustedes lleguen bien preparaditos a patología y todo eso, para que sepan responder cositas. Es, ¿ok? Los vasos se mueven cuando yo muevo conjuntiva, entonces yo podría, no toco la conjuntiva, sino que con el parco hago un movimiento aquí. Si veo que el vaso medio se mueve y es el que está dilatado, entonces yo ya sé que es conjuntiva. Exacto. Existe una posibilidad, no lo saben todavía, pero quiero que más o menos tengan la lucecita y la idea para que cuando lleguen a patología ustedes ahí se les encienda el bombillo y sepan hacer diagnóstico diferencial. Entonces existen unas gotas que se llaman vasoconstrictoras, ¿sí? Son las gotas que usan los chicos, las chicas y las personas ¿sí? Que se les dilatan los vasos, se ponen el ojo rojo, entonces para que la mamá no le diga, ¿usted qué está haciendo con esos ojos tan rojos? Eso, fíjate que estaba haciendo. Entonces él coge gótica y eso en cuestión de minutos contrae los vasos, o sea que el ojo se ve blanco. No solo el que consume, ¿cierto? Hay gente que también se le pone el ojo rojo porque sí, porque se le irrita con constancia. Entonces va a la farmacia y el farmacéutico, nuestro peor enemigo, le dice: no apliques estas gotas, y el paciente puso a aplicar y los ojos le quedaron blancos. Ese farmacéutico es muy bueno. Lo que ustedes no saben es que esas gotas son gravísimas. Lo estoy diciendo, les anticipo acá porque eso sube la presión intraocular y hay niños con glaucoma por esas gotas, el abuso de las gotas. Las gotas no se abusan de recocha, ¿sí? Pero yo en el consultorio sí puedo tener un frasquito. ¿Y para qué me va a servir? Para cuando yo tenga un paciente con ojo rojo y yo, o sea, la conjuntivitis es muy fácil de diagnosticar, pero si de plano yo tengo, es que no sé, tengo mis dudas si ese nudito que hay es conjuntivo o es esclera, aplico la gotita. Por absorción, ahorita lo vamos a ver, el medicamento se absorbe más fácil en la conjuntiva, o sea que la primera que responde a la vasoconstricción es la conjuntiva. Si el ojo queda blanco después de eso, ya sé, la inflamación es conjuntiva. Pero si persiste la hiperemia después de aplicar esas gotas, y eso es a los 5 minutos, o sea, no tienen que demorarse mucho, entonces es esclera. ¿Listo? No usen vasoconstrictores, por favor. Busquen cuál es la razón por la cual su ojo se inflama y trate la inflamación. Es como si yo tuviera cáncer y me mandan acetaminofén para quitarme el dolor, pues no me quitan el cáncer. Algo así funciona, pero lo único que va a generar es que me dañan los riñones y otras cosas porque estoy abusando de un medicamento que no está funcionando de manera parcial. Eso mismo tiene que ver con el albazol y esos vasoconstrictores.
Funciona porque le deja el ojo bonito, pero a largo plazo, incluso a corto plazo para algunos, les da glaucoma y eso es irreversible. Imagínense un pelado de 20 años con glaucoma, qué pesado. Todo lo que le falta por vivir y ya no puede vivir. ¿Sí? Listo. Porciones de la conjuntiva. Chicos, las porciones son importantes saberlas, entenderlas, dominarlas, porque eso es lo que les va a servir a ustedes para localizar. Tienen una conjuntivitis o una hiperemia conjuntival vulvar. Una conjuntivitis con hiperemia conjuntival tarsal. En fondo de saco. O sea, a mí me interesa saber las porciones para localizar y describir. ¿Listo? Entonces vamos a ver las porciones. Esto tiene mucho texto, pero es muy fácil de comprender. La porción palpebral. La porción palpebral, entonces aquí ¿cuál va a ser? Esta, la que está cubriendo la cara interna del párpado. Y a esa la vamos a subdividir en dos. La porción palpebral va a estar desde la cara interna del párpado, esa sería la porción tarsal, ¿sí? Y este pedacito que está en el margen del párpado la vamos a llamar marginal. ¿Listo? La marginal, la conjuntiva marginal es la que está en todo el borde del párpado y adivinen, es la que tiene una fuerte relación con la superficie, porque cada vez que yo parpadeo es la marginal la que tiene relación mecánica con el globo ocular. Luego veremos eso. ¿Queda clara la porción? Entonces, otra vez, la porción palpebral está subdividida en tarsal y en marginal. ¿Listo? Luego seguimos con la conjuntiva orbitaria, que es una conjuntiva que se encuentra, bueno, es que está en esta zona porque es una que está muy plegada, pero no, omitámoslo. Conjuntiva vulvar. La conjuntiva vulvar es la que está en la porción anterior del globo ocular, o sea, la que está cubriendo el globo ocular. ¿Listo? Esta sería la conjuntiva vulvar y esta sería el fornix o fondo de saco. ¿Sí? Características a grosso modo. La conjuntiva tarsal es fija, es decir, está adherida a toda la cara interna del párpado, no se mueve, es fija. Las que sí se mueven son la vulvar, pero poco, o sea, no es exagerado su movimiento, hay un movimiento. Y la que sí se mueve y es muy elástica y tiene pliegues, que es a lo que hace referencia a esto, es a la conjuntiva del fondo de saco. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago movimientos oculares tengo que tener una conjuntiva que ceda a esos movimientos oculares. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? No voy a tocar más esta presentación porque quiero hablarlo de otra manera. Listo, chicos. Entonces realmente cuando usted parpadea, cada vez que usted parpadea, la relación entre el párpado y el ojo está dada directamente en la porción marginal o en esta zonita. ¿Listo? Por eso es que esta mucosa es importante que se conserve íntegra, porque de lo contrario esa fricción mecánica cuando la mucosa está seca, cuando hay un ojo seco, esa fricción mecánica va a ser dolorosa y de paso abrasiva, o sea que el tejido se puede ir deteriorando. ¿Listo? Ok. Tenemos, chicos, entonces yo pensaba hace muchos años que todo el párpado, este es el ojo y todo el párpado tenía contacto con la superficie y resulta que no. Resulta que lo único que tiene contacto con la superficie es una pequeña protuberancia que se encuentra en esta zona, ¿sí? Es la única que tiene relación y la que se encarga de hacer como el efecto de un limpiaparabrisas en el carro, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. Cada vez que usted va a lavar como el parabrisas del carro, usted activa la agüita
y entonces el limpiaparabrisas lo que hace es distribuir y limpia. Esa zona, esta zonita la vamos a denominar lid wiper, ¿sí? Se traduce como eso, lid es borde y wiper es como limpiaparabrisas. Listo. Miren que es el bordecito y es el que se encarga de generar la distribución de la lágrima. Entonces, todo este espacio que hay entre el párpado y entre la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar realmente es un espacio que alberga lágrima. O sea que tenemos como un reservorio lagrimal. Por eso, cada vez que usted parpadea, todo este resto de estructura lo que hace es contener algo de lágrima. ¿Sí? Ok, ¿eso es claro? Señor. Bueno, por eso mismo también cuando le van a medir la cantidad de lágrimas, le meten los papelitos en esa cavidad. No. O sea, no, nuestra intención nunca es como meter al espacio de queso, pero tendría que haber relación allí, porque lo que yo hago es que doble la tirillita, levanto el párpado y la anclo ahí en el saco. O sea, sí, de alguna manera sí absorbe el líquido y la lágrima que esté en esa zona, pero no es de la intención de medir solamente el reservorio allí, sino el resto, porque también tenemos un menisco lagrimal que también pues va a caer allí. Pero sí me gusta lo que me dice, porque de alguna manera sí toma elementos de ese espacio de queso. Listo, chicos, entonces miren, cuando ustedes estén estudiando a su paciente, hay muchos pacientes que llegan con síntomas de ojo seco y usted hace todo un estudio, córnea, conjuntiva, la lágrima, y usted no encuentra ojo seco, pero el paciente le sigue diciendo que le molesta, que cada vez que parpadea él como que siente un cuerpo extraño. Y de pronto ese paciente o es usuario de lentes de contacto o incluso al paciente que llega con una prótesis, o sea, uno protésico, ¿sí? Y usted, pero ¿por qué se me está quejando que le moleste, que tiene cuerpo extraño? Sabiendo que no. Resulta que en el lid wiper, ¿entienden esta imagen? Miren las pestañas acá. Aquí está la córnea, ¿cierto? Y aquí lo que hicieron fue levantar la pestañita, ¿cierto? Están mostrando esta porción. ¿Entienden y ven la relación? Miren lo bonito, alcanzan a reconocer la parte brillante, eso es mucosa, o sea que esa parte brillante, ¿qué sería? Conjuntiva marginal, ¿cierto? Ya más para el fondo será la conjuntiva tarsal, pero la que estamos viendo allí es la conjuntiva marginal. Y miren de aquí hacia allá como ya no es brillante, ya es opaco. ¿Qué quiere decir? Que es la piel, ¿sí? Nosotros muchas veces, y estoy segura que si ustedes que han tenido contacto con optómetras y de familia, muchas veces no miramos el lid wiper. No miramos esa porcioncita que se relaciona con el párpado y a veces esa porcioncita está inflamada. Miren acá, debería ser así. Debería verse muy transparente, muy bonita, muy brillante, muy paralela, pero hay una tinción que se aplica que se llama verde lisamina, lo van a ver en cuarto. Y miren este ojo como está inflamado. Miren el lid wiper, miren que aquí no tiene casi vasos así como dilatados, pero no sé si aquí ven los vasos dilatados en esa porción. Solo al levantar eso se ve cómo ese lid wiper está lesionado, está lastimado. Eso es típico, por ejemplo, en pacientes usuarios de lentes de contacto o con prótesis oculares, ¿sí? Y usted ve toda la superficie muy bonita, pero resulta que esa porcioncita, el margen, está lastimándose, ya sea porque el lente de contacto no tiene una superficie buena que permita que se resbale fácilmente por allí, o que la prótesis está descuidada, que a veces le dicen, no, esa prótesis le aguanta otros 10 años más, usted lo ve y es llena de rayones o llena de irregularidades. Eso está lastimando el lid wiper, entonces el paciente siente como cuerpo extraño, cada vez que parpadea lo siente, ¿sí? Entonces vamos a seguir revisando y de ahora en adelante vamos a ser muy buenos en revisar el lid wiper.
Funciones. La conjuntiva hay mucho que hablar, o sea, esta clase va a ser larga. Funciones. La primera, protectora, pues está ahí adelante. Si miramos entonces de lo que conocemos, si quieres prendes el ventilador de atrás, que falta por prenderse. Porque hace bastante calor. Tenemos que si algo me llegara a lesionar el ojo, lo que me protege es la córnea, ¿sí? Y antes de la esclera está la conjuntiva, entonces de protección. ¿De protección de qué tipo? Mecánica, claro, es mucosa, facilita el desplazamiento armonioso del párpado con la superficie, ¿listo? Además, tiene una barrera epitelial, es decir, el cuerpo extraño, cualquier lesión, espera uno que se aloje solamente en esa zona y no penetre. Inmunológica, ¿por qué? Porque es vascularizada. Entonces esperamos que tiene muchas células que responden ante cualquier agresión. Antígenos, mastocitos, que son los que responden en las alergias, y cualquier otro tipo de anticuerpos. Tiene células blancas, ¿sí? Neutrófilos, leucocitos, es decir, todo un sistema inmunológico muy protegido. Es más, es la única pinchada que tiene su propio sistema inmunológico, como República Independiente de la Conjuntiva. ¿Sí? El resto de nuestro sistema inmunológico es como anclado, y el sistema de las mucosas es muy particular, pero él tiene su propio sistema inmunológico. Listo. Antibacteriana, resulta que como la conjuntiva les conté ahorita que tiene influencia sobre la producción de la lágrima, hay dos glándulas allí que producen agua, que son la glándula de Krauss y la glándula de Wolfram. Y resulta que en esa producción de agua, ahorita lo vamos a ver, parte de esos componentes que tiene esa agua tiene enzimas bacteriolíticas, es decir, tiene lisozima, lactoferrina, betalicina, que son enzimas que defienden del microorganismos, de bacterias. Todos sabemos que tenemos una flora bacteriana, es decir, naturalmente tenemos bacterias, pero cuando hay equilibrio de esa flora bacteriana no tenemos infecciones. Cuando se pierde ese equilibrio es cuando aparecen las infecciones. ¿Listo? Aquí en la conjuntiva, esas enzimas son sintetizadas por las mismas glándulas que se encuentran en la conjuntiva y nos protegen de las bacterias. Producción lagrimal. Lo más lindo de la conjuntiva es que produce lágrima. ¿Cuántos lo sabían? Produce lágrima. Y lo otro es absorción de medicamentos. Tiene microvellosidades y esas microvellosidades facilitan a que retienen no solo el agua para hacer mucosa, sino que además retienen y absorben muy fácilmente los medicamentos. Por eso es que nosotros somos tan efectivos cuando hacemos tratamientos oculares. Porque si el paciente me llega con una conjuntivitis al tercer día ya no tiene tanta molestia, porque él absorbe el medicamento fácilmente y usted está haciendo un trabajo muy efectivo. ¿Sí? Responde muy bien. Listo. Eso está en el aula virtual, por si quieren desaplazarse o tomar un botico, como para que tengan esa información. Vamos a ver algo que me encanta, que es la producción de la lágrima. Les dejo esta presentación aquí, pero quiero explicárselo. Ok. Párpados. Ocular. Conjuntiva marginal, tarsal, fondo de saco, no va a estar tan atrás, perdón. Fondo de saco, conjuntiva vulvar hasta el limbo esclerocorneal. Esa es la conjuntiva. ¿Listo? Aquí entonces conjuntiva tarsal, marginal, fondo de saco y conjuntiva vulvar. ¿Listo? Ok. Vamos a empezar por las glándulas que producen lágrima, pero primero quiero preguntarles,
¿Conocen algo de lágrima? Ok, entonces les puedo contar que la lágrima, ¿ustedes qué se imaginan que tiene la lágrima? ¿Qué? Sales, sí, tiene iones, tiene sales, tiene varias cositas, pero a grosso modo tiene agua, lo vamos a llamar componente acuoso, ¿sí? Tiene moco, lo vamos a llamar componente mucínico, ¿sí? Y tiene grasa, que lo vamos a llamar componente lipídico. ¿Listo? Esos son los tres grandes componentes de la lágrima, ¿sí? Agua, grasa y moco, ¿sí? Listo. Vamos a ver quiénes se encargan de producir cada uno de estos componentes. Entonces tenemos glándulas de Wolfram. Las glándulas de Wolfram se van a encontrar en la conjuntiva tarsal cercano a fondo de saco. Si yo les digo eso, no les la imaginan. En la conjuntiva tarsal cerca a fondo de saco. Entonces vamos a dibujar las glándulas de Wolfram en esta zona. ¿Listo? Wolfram. ¿Sí? Esas glándulas de Wolfram producen componente acuoso. ¿Les fastidia mucho el sonido? Es que estás quedando lo más de bueno. Ok. Miren entonces que la conjuntiva tiene cercano al fondo de saco unas glándulas productoras de agua, también de enzimas bacteriolíticas. ¿Listo? Ok, sigue. Glándulas de Krauss. Las glándulas de Krauss se encuentran en el fondo de saco. Y producen también componente acuoso. Chicos, la lágrima que ustedes quieren en este momento, la que hace que ustedes parpadeen y estén tranquilos, de paso estén viendo bien, es la lágrima y su componente acuoso es este, Krauss y Wolfram. Gracias a nuestra conjuntiva yo todo el tiempo tengo mi ojo lubricado. ¿Sí? Listo. Por aquí esto, por aquí. Bueno, para que ustedes queden más bonitos. Cada vez voy mejorando la letra. Listo. Seguimos con las criptas de Henle. Ojo a lo que voy a decir. La glándula de Krauss y de Wolfram son glándulas que van a estar ocupando el espesor de la conjuntiva. Ahorita vamos a ver que la conjuntiva tiene un epitelio y tiene un estroma, ¿sí? Entonces imagínense esa glándula ocupando todo el espesor, o sea, no solo el epitelio, sino parte de su estroma. Aquí me metí hasta párpado, pero ustedes saben que solamente es en el estroma conjuntival. Krauss y Wolfram están así. Pero las criptas de Henle son pliegues epiteliales, o sea, no van a estar en el estroma, sino solo en el epitelio, ¿sí? Son pliegues epiteliales y ojo, ¿dónde están? Cerca del fondo de saco en la conjuntiva tarsal, o sea que son vecinas de Wolfram. Entonces, los pliegues epiteliales, que se los hago así como pliegues, se van a llamar criptas de Henle. ¿Qué producen esas criptas de Henle? Moco, mucina, perdón el sonido. Criptas de Henle producen mucina. ¿Para qué sirve la mucina? Para que la conjuntiva sea una estructura hidrófila. Es decir, si nosotros no tuviéramos ese moco, la conjuntiva sería como ese pared. Le echo agua y se seca rápidamente. Entonces la mucina favorece a que la conjuntiva sea hidrófila. Si no hay mucina, la conjuntiva sería hidrófoba. ¿Listo?
muy importante porque es la que nos favorece la adherencia de la lámina. Listo. Tenemos células caliciformes. Las células caliciformes, les anticipo, son glándulas unicelulares, es decir, estas son glándulas compuestas por varios acinos, o sea, imagínense un racinito de uvas, cada uva es un acino, ¿sí? Y los bracitos que sostienen a la uva son los túbulos que llevan la información, lo que se produce en el acino pasa por los túbulos y ya luego se drena, ¿listo? Esas son las glándulas. Pero las células caliciformes son solo una célula que produce mucina, ¿listo? ¿Quiénes son las células caliciformes? A mí me gusta hacer esta analogía. Son células epiteliales que no se quedaron con el pregrado, sino que hicieron postgrado. Es decir, son células epiteliales que evolucionaron y ya no son solo epiteliales, sino que se volvieron productoras de mucina. Se volvieron glándulas, ¿sí? Hicieron doctorado. No escriban eso en el parcial, por favor, porque lo han hecho en episodios anteriores. Entonces, si las células caliciformes son células epiteliales, ¿en dónde están? En toda la extensión de la conjuntiva. Pero, por lógica, las porciones de la conjuntiva que más están protegidas son las que están en la cara interna del párpado y en el fondo del saco. Y la conjuntiva que está más expuesta es la vulvar. Así que ustedes van a encontrar muchas células caliciformes en la conjuntiva tarsal, en el fondo del saco, pero más escasas en la conjuntiva vulvar. ¿Listo? Un pterígion altera la conjuntiva, por tanto altera esas células caliciformes que se encuentran en esa zona, por tanto a veces pueden haber problemas mucínicos por esas inflamaciones localizadas. ¿Listo? Entonces esas, vamos a ponerlas acá. Caliciformes. También las llaman células de Goblet. ¿Sí? O sea que si usted se va a leer algún documento que tenga que ver con ojo seco, usted puede leer o células caliciformes o células de Goblet. No Globet, Goblet. ¿Listo? Cualquiera de las dos expresa estas glándulas unicelulares. Listo. Y nos quedan las células de Mans. Las células de Mans son células que vamos a encontrar alrededor del limbo. O sea, si yo lo miro aquí o si lo miro de frente, voy a encontrar las células de Mans alrededor del limbo. ¿Listo? Estas células de Mans son también productoras de mucina. ¿Qué componente nos hizo falta? El lipídico. Es el único que no se produce en la conjuntiva. Este componente lipídico se produce en el párpado. ¿Listo? Cuando hablemos de párpado les cuento de él. Pero miren que de los tres componentes, dos se producen en la conjuntiva. Así que por eso mi deber es conservar la conjuntiva del paciente sana, porque si hay una conjuntiva enferma, lo siguiente que va a ocurrir es un ojo seco. ¿Sí? O sea que el ojo seco se va a explicar incluso desde la alteración de la superficie ocular, y parte de la superficie ocular es conformada por la conjuntiva. ¿Queda claro? Listo. Bueno, no le demos todo el crédito a la conjuntiva porque también conocemos que existe una glándula que es la glándula lagrimal principal. ¿Sí? ¿Dónde está la glándula lagrimal principal? ¿Y cómo le llamas? Fosa lagrimal, ¿cierto? Ok. Resulta que nuestra secreción acuosa, o sea, solo agua, está producida por las glándulas de Wolfram-Krauss y la glándula lagrimal principal. ¿Listo?
Tenemos dos tipos de producción de lágrima y de componente acuoso. El componente basal es el que ustedes tienen en este momento. ¿Listo? Pero si en este momento alguno de ustedes recibe un mensaje donde el novio le dice tenemos que hablar, ya no puedo más, esta relación se acabó. Lo primero que usted bota es una abundante lágrima, que esa será lágrima refleja. Esa es producida por la glándula lagrimal principal. ¿Listo? Entonces la basal, Wolfram y Krauss. Un poquitico la glándula lagrimal principal, pero esta es principal cuando yo voy a llorar el llanto. Voy en la moto y de esos que se ponen el casco, que no lo ponen completo, no sé por qué son tan bobos, o sea, se ven muy exóticos. Si usted lo hace, no lo haga, evítelo, porque el exótico se puede morir. Se ponen el casco aquí, yo sé que algunos no, quienes tienen, ¿sí? Y entonces van en la moto y no sé qué cosas, y pasaron y había un carro que llevaba una cantidad de marranos, y esos marranos iban sobre, ¿cómo se llama eso? Cisco, y en el viento, ¡fa! El cisco le cayó y el pendejo quedó con una cantidad de cisco en el ojo. Siguiente que pasa, ¡ay, me molesta! Y lo siguiente que ocurre es que en respuesta refleja, mando mucha lágrima porque ese exceso de lágrima me vaya a dar a botar todo ese cuerpo extraño que hay aquí. ¿Listo? ¿Quién lo hace? Glándula lagrimal principal. ¿Queda claro? Es que no baja. Ahora sí, ¿cómo se sienten? ¿Están bien o quieren un descansito? Hágale pues, vamos a un descansito.